Yo lo preparé para 1:30 y entonces voy a tener que echármelo así. Toma, no. Ahí está la cosa. Por 1.20. Pues entonces ya de una vez. De una vez. Y un mes. Ya. Ya. ¿Ya está? Sí. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra formación del día de hoy. Les invito a ponernos de pie para iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, todopoderoso, tú, Señor, has querido darnos la existencia solamente por amor, y por tu amor nos conservas en ella. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias porque en tu Hijo Jesucristo le has dado plenitud de sentido a nuestra propia existencia, al enseñarnos que el verdadero propósito de nuestra vida no está encerrado en nosotros mismos, sino en el servicio desinteresado a los hermanos. Gracias porque envías a nosotros tu Espíritu Santo para que podamos vivir como nos enseñó tu Hijo Jesús. Gracias porque nos fortaleces, nos animas, nos iluminas por la acción de tu Espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que sepamos valorar el don de la vida que tú nos das. Te pedimos también que nos enseñes a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de nuestros hermanos y construir juntos tu reino de justicia y de paz. Todo esto, Señor, y lo que llevamos en nuestro corazón, te lo pedimos con la oración de los hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muchísimas gracias, bienvenidos a esta nueva clase acerca de la carta pastoral del señor obispo. Como lo hicimos en la ocasión anterior, vamos a comenzar recordando primero que la estructura de esta carta del señor obispo está integrada por 7 imperativos que tienen sus propios desafíos y un signo profético en cada una. La semana pasada vimos el segundo imperativo, que es: ante las pandemias de ayer, hoy y siempre, vayan y anuncien el Evangelio. Este fue el tema que abordamos la semana pasada, con los desafíos de recomenzar desde Cristo como el primero, el caminar juntos en sinodalidad, como es el término, la expresión que actualmente se utiliza para este hecho de caminar juntos como iglesia, y el tercer desafío, que es el de las pequeñas comunidades de discípulos misioneros, y veíamos, ustedes recuerdan, cómo debemos de trabajar, cuáles son los fundamentos, los 4 pilares que sustentan el trabajo de estas pequeñas comunidades, etc. Todo esto lo veíamos la semana pasada, y pues concluyendo con el signo profético, que fue precisamente la casa de la comunión, que son las pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades en las cuales pues ya la mayoría, si no es que todos ustedes, están ya integrados, y si no, bueno, pues está precisamente la oportunidad con el proceso que se está viviendo para pues poder hacerlo y vivir plenamente esta comunión con la iglesia. En la medida de lo posible, les sugiero que para reforzar todo esto que estamos viendo, pudieran conseguir la carta pastoral del señor obispo. No me acuerdo ahorita cuándo sale, pero no es muy extensa, es pues muy ilustrativa, y ojalá que
y puedan tenerla todos para repasar lo que hemos venido viendo en estas semanas. Y bueno, pues hoy entramos al tercer imperativo, que es ante la crisis sanitaria, vayan y curen. Esto lo toma el señor obispo, don Fidencio López Plaza, del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 y luego del 7 al 8. Estos son los elementos a partir de los cuales se trabaja en lo que discernimos en esta ocasión con este tercer imperativo que nos ofrece el señor obispo. El desafío número 1 de este imperativo que discernimos, que es ante la crisis sanitaria vayan y curen. El primer desafío, una iglesia en salida hacia los enfermos. Mucho se ha enfatizado, mucho lo dijo, lo recalcó el obispo Francisco, que la gloria del Señor esté, en el hecho de que seamos una iglesia en salida, que no seamos una iglesia estática y que se pierda en la inmovilidad, sino que seamos una iglesia en salida como comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Es también una iglesia en salida hacia los enfermos. Recordemos este término que nos presenta en diversos escritos el Papa Francisco, de primerear, en ser los primeros, en no esperar a que nos lleguen las cosas, sino hacerlo nosotros primero, como Dios nos primereó a nosotros con su amor. Entonces, debemos de primerear, involucrarnos, acompañar, fructificar en el trabajo que realizamos y festejar. Todo esto es tomado del Evangelii Gaudium, el documento realizado también por el Papa Francisco en el número 24. Y habla de una iglesia en salida hacia los enfermos. El desafío, el imperativo que nos propone en esta ocasión, en este punto, el señor obispo es ese. Ya nos dijo que tenemos que ser una iglesia en salida. Bueno, ahora en específico nos invita a que seamos una iglesia en salida hacia los enfermos, hacia la gente que está sufriendo. Una de las imágenes más bellas que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de la persona y misión de Jesús, nos dice el señor obispo, es la que describe San Juan en el capítulo 10 de su Evangelio, y que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este mundo, en esta vida en la que estamos compenetrados actualmente, la que llevamos, la que pues vamos recorriendo, nos dice nuestro Señor que nos trae vida y vida en abundancia, para que la tengamos en abundancia. ¿Y cómo es que vamos logrando esto también? Pues gracias, entre otras cosas, a la posibilidad de estar con salud. La vida y la salud de la vida es el horizonte, la meta y la inspiración de la actividad mesiánica de Dios. Jesús se enfoca, y es un término que frecuentemente nos está recordando, que yo soy el camino y la vida, y nos lo recalca, nos lo dice, y en esta ocasión dirigido sobre todo al aspecto de la salud, inspirado, esta inspiración de Jesús, hecha para que todos tengamos esta vida en abundancia y que permitamos que también nuestros hermanos, a través de la atención a ellos, puedan tenerla. Su presencia es generadora de salud y esperanza en las personas y en la convivencia social. Sus gestos, toda su actuación y su vida tienen un carácter saludable, despiertan y promueven la vida y la salud del ser humano. El caminar nosotros en esta iglesia
unidos a Jesucristo, unidos en el camino que Él nos ha establecido para alcanzar plenitud en esta vida y en la vida eterna, es lo que nos va dando la fortaleza, lo que despierta y promueve la vida y la salud del ser humano. Es muy importante lo que nosotros podamos hacer, pero el seguimiento de Cristo será fundamental. Por eso, Él mismo quiso que sus discípulos continuaran esta práctica de visitar y curar. Jesús les dijo a todos sus discípulos, no solamente que salieran y anunciaran el Evangelio, sino que fueran, visitaran y curaran también, en un mensaje muy directamente enfocado hacia los enfermos, que Él entendía como parte de su misión y como parte de su vida ordinaria. Le queda muy claro y nos lo hace ver a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, el que pues una de las misiones es ayudar, quienes estamos en la posibilidad, ayudar a los enfermos, caminar hacia ellos, no esperar a que ellos vengan, y pues ayudarles en esta vida. Después de darles ejemplo y hablar con indicativos, ahora salud, habla con imperativos y les dijo a sus apóstoles: vayan y curen toda enfermedad y toda dolencia. Jesús, a lo largo de su vida pública entre nosotros, pues ¿cuál fue una de las principales actividades, uno de los principales hechos que realizó durante todo este tiempo? Curar enfermos, precisamente. Y curó a los leprosos, y curó a los ciegos, y curó a los mudos, a los tullidos, en fin. Tuvo un enfoque muy importante hacia la salud de la gente, a que las personas pudieran vivir en plenitud y que esta plenitud, obviamente también, la manifestaran abiertamente para gloria de Dios. Entonces, es muy claro el mensaje de nuestro Señor. Sin embargo, de los mandamientos que Jesús recordó y mandó el día de su ascensión, y lo que nos queda en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo, donde dice: vayan y enseñen a todas las gentes, vayan y bauticen, vayan y curen. Este último es el signo que más nos habla de la misión evangelizadora de Jesús y de la encomienda que ha dejado a su iglesia. ¿Sí? Nuevamente, insisto, Jesús buscaba ayudar a los enfermos, traerles la salud y que todos estemos en disposición, en plenitud de poder seguirlo con vida plena. Es loable, y esto lo leemos del Papa Francisco, de la audiencia general del 12 de agosto de 2020, que nos dice: es loable el compromiso con la vida de tantas personas que en estos tiempos de crisis y pandemias están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo también en riesgo su propia salud. Son héroes, nos dice el Papa Francisco. Son héroes estas personas que no solamente salen y llevan la palabra de Dios, sino que llevan también la salud hacia el prójimo y que pues están haciendo un trabajo que a veces va incluso en contra de sí mismos. Estos conceptos, recordémoslo, los toma el señor obispo a partir de la pandemia de COVID-19. ¿Sí? Y mucha de la gente que en servicio a Dios estuvo saliendo, visitando enfermos de COVID con el riesgo de quedar contagiados, pues son verdaderamente unos héroes. Y entre esos héroes están, por supuesto, también los médicos, los enfermeros, las enfermeras, que estuvieron siempre allí al pie del cañón, arriesgando su vida para poder llevar la salud
a todas las personas, sobre todo las personas marginadas, las más débiles, las más afectadas, en este caso, por el COVID-19, por la pandemia que vivimos. La atención por la salud, además de ser una tarea de los médicos, como se los comentaba, es también parte esencial de la responsabilidad misionera de la Iglesia. Esta es uno de los elementos importantes y que tenemos nosotros aquí con la casita samaritana, en la cual, bueno, pues también aportamos algunos elementos para ayudar a quien no tiene un medicamento y que pueda encontrarlo sin costo aquí en el dispensario. Entonces, esta es parte de la responsabilidad misionera de la Iglesia. Y esta es la misión que Dios nos ha encomendado. Entrar en las casas, entrar en las ciudades, curar a los enfermos que hay en ellas y proclamar que les está llegando el reinado de Dios. Las personas de la periferia existencial, como lo decía el Papa Francisco, en la que están incluidas muchas personas con muchos padecimientos del mundo, entre ellas, de forma muy importante, la enfermedad. Entonces, acercarnos, curar a los enfermos y proclamarles que está llegando el reino de Dios. Que de hecho el reino de Dios ya está aquí y que de nosotros depende el hacerlos vida. Aprender a hacer las cosas en el nombre de Jesús es todo un arte, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque debemos de ser primero congruentes entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, hacer todo lo que Jesús nos pide y en el nombre de Él, como nos dice este documento que es retomado posteriormente de los Hechos de los Apóstoles, es todo un arte. Y donde nos dice, Pedro, después de muchos intentos, logró lo que tanto había querido alcanzar. Dijo al ciego de nacimiento, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. No fue nada sencillo para Pedro, ni para ninguno de los apóstoles, realizar todos estos prodigios. Desde el momento en el que entendieron que lo estaban haciendo no por voluntad propia, no por deseo propio, no para lucimiento personal, sino en el nombre de Jesús, y que es Jesús el que está curando a las personas, entonces pudieron comenzar a realizar todos estos prodigios, insisto, ¿sí? El que la gente pueda ser curada con plena fe por parte de tanto la persona, de los apóstoles, los discípulos que estaban en ese momento predicando, como la persona misma, que actuara con fe, que creyera verdaderamente que es posible alcanzar la salud a través de nuestro Señor Jesucristo. Salud, hermana. Segundo desafío. Jesús quiere una iglesia de discípulos misioneros de la salud, ¿sí? Específicamente enfocada en lo que llamamos también la pastoral social, la dimensión de salud, ¿sí? Y quiere discípulos misioneros específicamente enfocados en la salud. Cuando Jesús iba por los caminos y entraba en una casa o en una ciudad, su mundo preferido era el de los enfermos y el de aquellos a quienes se les negaba la dignidad y los derechos mínimos, todos los desposeídos, todos los marginados. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Esto lo leemos en el Misericordiae Vultus, el número 8.
en la respuesta que se le está dando a la gente enferma. La gente enferma es la que más está en oración pidiéndole a Dios la salud. Bueno, pues estos misioneros de la salud, estos discípulos misioneros de la salud, tienen esa grave responsabilidad de estar con los enfermos, de llevarles el mensaje y de procurarles, a través de nuestro Señor, la salud. Recordemos que para los judíos la enfermedad era algo así como un castigo de Dios a causa del pecado, que si nos portamos mal, entonces Dios nos va a castigar. Ese es el pensamiento, o era, creo que lo sigue siendo para los judíos, pero nuestro Señor Jesús nos dice que los enfermos son los destinatarios preferenciales del reino de Dios. Es muy claro cuando dice, claro, lo decía refiriéndose de alguna manera representativa, pero es muy claro cuando nos dice, he venido a curar a los enfermos y no a los sanos, porque quien necesita al médico es precisamente el enfermo y no la persona que tiene salud. Entonces, salgamos y visitemos a los enfermos de la carne y a los enfermos del espíritu también. Es muy importante que realicemos este trabajo. Jesús, el buen pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos cuando se acerca al ciego del camino, en el Evangelio de Marcos, cuando dignifica a la samaritana, como lo vemos con Juan, cuando sana a los enfermos, como lo expresa Mateo, cuando alimenta al pueblo hambriento, con Marcos, cuando libera a endemoniados, también en el Evangelio de Marcos. En su reino de vida, Jesús incluye a todos, come y bebe con los pecadores, que son los enfermos, los que necesitan la salud del espíritu, sin importarle que lo traten de comilón y borracho. ¿Sí? Recordemos que dentro del texto de los evangelios está esta expresión precisamente refiriéndose a Jesús en el sentido de que era comilón y borracho y que se juntaba con los paganos y con los pecadores. Toca leprosos como lo dice Lucas. Deja que una mujer prostituta unja sus pies, como se expresa en el Evangelio de Lucas también. Y de noche recibe a Nicodemo y lo invita a nacer de nuevo. Muchísimas de las expresiones y algunas de ellas expresadas aquí por el señor obispo están enfocadas precisamente eso, a la salud de los enfermos, a llevar a todos los enfermos vida plena. Además, Jesús se presenta como el alimento de la vida. Nos dice el documento de Aparecida lo siguiente: en su palabra y en todos los sacramentos, Jesús nos ofrece un alimento para el camino. La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. El que me coma, vivirá por mí. El que me siga, vivirá para siempre, nos dice Jesús. Está dirigiéndose directamente a todos nosotros y nos está diciendo que si nos alimentamos de su cuerpo, que si lo recibimos y lo aceptamos en nuestra vida, Él es capaz de saciar el hambre de vida y de felicidad a través de la Eucaristía. Este pensamiento de San Juan Crisóstomo me parece que es demoledor. ¿Quieren en verdad honrar el cuerpo de Cristo, como lo hacemos en las horas santas o como lo hacemos en la comunión, en la Eucaristía? No consientan que esté desnudo, no lo honren en el templo con manteles de seda, mientras afuera lo dejan pasar frío y desnudez.
¡Wow! ¿Sí? Esto que nos dice San Juan Crisóstomo es fuerte, ¿sí? Buenos que somos para adorar a Cristo, para enfocarnos en la adoración al Santísimo y en la Eucaristía, y qué tan buenos somos para llevar ese amor, ese pan, esa necesidad al hermano que está allá afuera, al que no tiene con qué vestirse, al que no tiene con qué alimentarse, al que está enfermo. Esto es lo que nos está pidiendo Jesús, y que a través del pensamiento de San Juan Crisóstomo nos hace esta exhortación dura de lo que debemos de tomar en cuenta si es que queremos alcanzar el reino de Dios. A Jesús no le mueve ningún interés económico. Decía, lo que recibimos gratis, denlo gratis. Qué difícil es que podamos encontrar un médico que venga, ¿qué les gusta? 2 veces a la semana, 1 hora cada vez, 2 horas, que atienda, que vea la necesidad de la gente, de los enfermos. ¿A poco no hay médicos católicos? ¿A poco no hay médicos que estén dispuestos a entregar verdaderamente un par de horas de sus conocimientos para ayudar a los demás? Bueno, pues aquí hay una oportunidad. Si alguno de ustedes lo es o conoce a algún médico, pues podemos empezar a invitarlo. Yo recuerdo cuando estuve pues sirviendo aquí en la notaría, y con el padre Saúl buscamos insistentemente médicos que pudieran venir y que efectivamente pudieran dar una consulta a la gente sin costo, claro, porque como nos lo dice, lo que recibieron gratis, denlo gratis. ¿Sí? Y bueno, podrán tener su consulta todavía, pero ayudando a la gente. Tampoco le mueve hacer proselitismo, aunque normalmente los curados lo siguen, y todos los que les devolvieron la vista, todos los leprosos que sanaron, pues, lo seguían, pero no era el objetivo de él hacer proselitismo. El objetivo era curar a la gente, darle la sanación. Lo que parece claro es que Jesús se hace presente allí donde la vida parece estar más amenazada, y que el mejor servicio al hombre enfermo, humillado y excluido es la evangelización, ¿sí? Como lo expresa el documento que antes citábamos. Tercer desafío que nos presenta este imperativo. Evangelizar es promover un estilo de vida sana. No solamente es sanar, es promover un estilo de vida sana. Cuando hablamos de que el mejor servicio al hermano es la evangelización, nos referimos a este estilo de vida que Jesús vivió, enseñó y nos dejó como don y tarea para promover una vida saludable, por lo menos por 3 razones, que son las siguientes. 1, primera razón, dispone al hermano para realizarse como hijo de Dios. Es decir, entre otras cosas, y nos lo comenta así el señor obispo, el Padre Nuestro es la oración de la salud integral, pues nos ubicamos como hijos y nos libramos como hermanos. Por eso es que lo rezamos en plural, porque le pedimos Padre Nuestro como hermanos, todos los hermanos, y es nuestro Padre porque pues somos finalmente sus hijos. No hay las tentaciones de sentirnos dioses o seres superiores. ¿Por qué? Porque sabemos que todo viene de Él. Es Él quien nos está dando la salud, quien nos está llamando, quien nos está mostrando el camino a través de nuestro Señor Jesucristo. Segundo razón, la evangelización nos libera de las injusticias, nos lleva a descubrir que lo primero es el reino de Dios y lo demás llega por añadidura. Está perfectamente claro en el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí?
Y esto nos lleva a descubrir efectivamente que lo primero por lo que debemos nosotros vivir, por lo que debemos actuar y por lo que debemos evangelizar, como nos lo está señalando el señor obispo, es para que todos alcancemos el reino de Dios. Y tercero, evangelizar nos promueve integralmente como personas, pues crecemos en edad, en sabiduría y en el amor a Dios y a los hermanos, como nos lo dice el Evangelio de Lucas. Jesús añade que este amor es fuente de vida, cuando dice, haz esto y vivirás. Lo vemos con el Evangelio de Lucas. Y también de bienaventuranza, como lo vemos en los Evangelios de Juan y de Mateo. Jesús se detiene en aspectos concretos de una vida sana. No nos dejemos atrapar por la obsesión de las cosas y del dinero. Nos recuerda constantemente, y aquí nos insiste una vez más en ello, que no estamos aquí para obsesionarnos por lo material, por las cosas, por lo que se acaba, por lo que se pudre, por lo que se llena de herrumbre, como nos dice el Evangelio de Mateo, sino que, ni del dinero tampoco, sino que nos fijemos y nos preocupemos por la promesa de Dios, que es su reino. Tampoco por la envidia debemos de guiarnos. Es sano vivir el presente sin agobiarse por el mañana. ¿Sí? Denle a cada día su afán. Trabajen para lo que hoy están viviendo. Sigan el ejemplo de Jesús y cada día trabajen por el reino de Dios. No se preocupen por lo que vendrá después. ¿Sí? Cada quien recibirá su justo pago. Cuarto punto de este desafío, de este imperativo, el signo profético. Por supuesto, ya lo decíamos hace un momento, es el consultorio y dispensario parroquial de medicina de patente y alternativa. Qué poquito está difundida la medicina alternativa. Yo soy un convencido, soy un creyente absoluto del hecho de que la medicina alternativa, así llamada, pero basada en la medicina natural, no en los químicos que muchas veces lo que hacen solamente es descomponer nuestro cuerpo para poder arreglar otras. Bueno, pues el señor obispo insiste mucho en que en los dispensarios podamos tener esta medicina alternativa. Y déjenme hacer un comentario brevísimo de 2 minutos. Estoy yo participando en la familia Skolping. Seguramente cuando estuvo aquí el padre Saúl lo recordarán. Se integran familias en las cuales se busca trabajar en diversos proyectos, diversas cosas de beneficio a la comunidad. Estoy preparando una serie de conferencias y cursos de manera virtual gratuita, por supuesto, que se llevaría a cabo a través de Zoom, a través de Internet, y en el cual aprenderíamos a conocer un poquito más acerca de todos estos elementos naturales que nos ayudan a vivir mejor. A través de Familia Skolping tuve la oportunidad de conocer gente de Veracruz, de Puebla, de Chiapas, de la Ciudad de México, que tienen mucho conocimiento acerca de esta medicina. Entonces, próximamente les estaré yo invitando para que quien guste, y de forma absolutamente gratuita, pueda empezar a conocer un poquito más acerca de esta medicina alternativa. Fin del comercial. Ante este imperativo, ¿qué podemos responder a Jesús? Nos pide el señor obispo reflexionar en 5 criterios para ser misioneros de la salud. Uno de los criterios, yo pienso que ya estaría realizado a través del dispensario,
pero pues el dispensario lo llevan Alicia y Mónica Citlali, ¿no? Todos nosotros, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos apoyar para que esto que nos está pidiendo sea una realidad? Tener en cuenta y aplicar las orientaciones sobre los consultorios y dispensarios emanados de la Comisión de Pastoral Social y de la Dimensión de la Pastoral de la Salud. ¿Sí? Si queremos conocer un poquito más, acerquémonos a Alicia y a Citlali, que pues tienen más cercanía con eso y nos dirán cuál es otra forma en la que podemos ayudar. A partir de este imperativo, ¿qué podemos hacer para comenzar a fortalecer o acompañar en nuestra parroquia el consultorio y dispensario parroquial de medicina de patente y alternativa? Bueno, pues aquí está una propuesta de mi parte, ¿sí? En la cual yo quisiera invitar a esta gente que ya tiene el conocimiento para que la comparta con nosotros. Hay una muchacha con la que estuve platicando hace un par de semanas, que incluso ella me dice, es que a veces con la hierba que nos encontramos en la banqueta podemos hacer cosas que nos curen. Nada más hay que saber, porque también podemos hacer cosas que nos envenenen, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito, pero se puede. Si nos preocupamos, si nos enfocamos, si realmente buscamos esa alternativa, lo podemos lograr. Entonces, pues la invitación está hecha también para que todos ustedes tengan esa inquietud de buscar qué le podemos responder al obispo y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el signo profético número 3 y el 4, vamos bien. Vamos bien, son las 7:30 y vamos entonces ahora al cuarto imperativo. ¿Qué es? Bueno, perdón, con el imperativo de la Casa de la Salud o Casa Samaritana, como se le ha puesto aquí en esta parroquia, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Sí, adelante. Un comentario. Sí, Jesús no cobraba, pero en Mateo también viene que cuando curaba a alguien, decía que dar su ofrenda al sacerdote para que se cumpla la ley de Moisés. Y también les dijo, todo obrero tiene derecho a su salario, ¿no? Cuando los mandó a evangelizar. Sí, sí es cierto, pero pues también nos pide que demos un poquito de nosotros como hermanos para apoyar a los demás, ¿no? Y ese es el sentido fundamental, ¿no? de esto que estamos comentando. Sí, por la que lo mandó. No lleven esto, no lleven nada, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Y donde lo reciban bien, pues la paz está con usted, y si no, sacúdense. Sacúdense a la tierra de los tenis o de los guaraches y vámonos para otro lado, ¿no? Dios nos va a recompensar siempre que actuemos a partir de lo que Él nos está pidiendo. Muchísimas gracias. Entonces, cuarto imperativo, ante la crisis de hambre y de pobreza, denles ustedes de comer. El primer desafío que nos propone el señor obispo en este imperativo. Vio Jesús un gran gentío, sintió compasión y se puso a enseñar. Seguramente ya todos ustedes ubican hacia dónde va esto y qué es lo que nos quiere decir el obispo. El evangelio de la multiplicación de los panes es un buen ejemplo para aprender a ver, sentir y actuar ante el problema del hambre. ¿Sí? Ojo, es un buen ejemplo para aprender a ver, sentir y actuar ante el problema del hambre, para no ser indiferentes, para no permanecer en paz. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles, según nos dice San Marcos. Es una mirada pastoral de la realidad, es una mirada con ojos y corazón de cristianos. Dios sintió compasión de toda esta gente, que, importante recalcar,
no es lo mismo compasión que lástima. Lástima es ver de, ay, pobrecito, cómo sufre, pero pues ni modo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Lástima. Y la compasión es compasión desde el corazón, yo ver qué puedo hacer para ayudar a esa persona, cómo puedo yo actuar para que esta persona reciba lo que le está pidiendo a nuestro Señor. Entonces sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Solo así comprenderemos cómo Jesús resuelve el problema del hambre y por qué Jesucristo se presentó como el pan de vida bajado del cielo. Nuevamente, al igual que en el imperativo anterior, nos habla aquí el señor obispo de Jesús como el pan de vida bajado del cielo, que lo vemos en el Evangelio de Juan. Y nos dice, ¿cuál es la regla de oro? La identidad compartida. Es decir, al ver al gentío, sintió compasión. Sabía que debía hacer algo, que debía mostrarse a través de su palabra y de sus actos frente a toda esta gente que lo estaba siguiendo y que estaba como ovejas sin pastor. Es más bien ponerse con pasión en la piel del otro y al lado del otro. No es solamente la empatía de ponernos en el lugar de la otra persona, sino ponernos a su lado y estar en su misma piel, sentir lo que esta persona está sintiendo, lo que está sufriendo. Es sentirse removido en las entrañas precisamente ante este sufrimiento. Eso es la compasión, el entender verdaderamente, ponernos en el lugar de quien está en este sufrimiento. La fuente de la compasión es la conciencia de que todos somos uno en Cristo. La conciencia de que todos somos uno. Es el reconocimiento de nuestra identidad compartida. ¿Cuál es nuestra identidad compartida? Nos hacemos llamar cristianos, ¿no? Bueno, nuestra identidad compartida es Cristo. Y si todos somos uno en Cristo, y si todos somos efectivamente compasivos como Él lo fue con la gente, el resultado siempre será el mismo que Jesús está pidiéndonos que se haga. La fuente de la compasión entonces es la conciencia de que todos somos uno, es el reconocimiento de nuestra identidad compartida, como se expresa en la regla de oro que leíamos hace un momento de la identidad compartida, recomendada por Jesús en el Evangelio. No hagas a los otros lo que no desearías que te hicieran a ti. O lo ponemos del otro lado. Trata al otro como te gustaría que te tratara a ti. Haz el bien al hermano que te gustaría que el hermano hiciera por ti. Lo podríamos, agregar. Trata a los demás como desearía ser tratado por ellos. ¿Sí? Esa es la identidad compartida. Esa es la regla que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, y que pues es tan sencillo como eso, el identificarnos con el sufrimiento del otro y entender que siempre podremos hacer algo, que es lo que Él hizo con la solución del problema del hambre. ¿Y cuál fue? Que es el segundo desafío, que es lo que les dice los discípulos, pues de una manera muy lógica. La primera solución de los discípulos parece ser realista y razonable. Señor, pues despídelos. ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a estas miles de personas? 5,000 hombres nada más todas las mujeres.
¿Y los niños? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues despídelos, diles que se vayan, que le hagan como quieran, que se vayan a comer a sus casas, que compren comida si pueden. Ya recibieron la atención de Jesús, ahora que se vayan a su aldea y busquen algo de comer. Es la idea, pues, que nosotros como mortales, como seres imperfectos, daríamos, ¿no? Pues, ya, diles muchas gracias, qué bueno que vinieron, váyanse a comer y busquen por allá quien los alimenta. Quizá nosotros hemos actuado de manera semejante, pero Jesús es sorprendente. Denles ustedes de comer. ¿Y de dónde? No traemos un tráiler arrastrando lleno de alimentos para poder dar de comer a toda esta gente. Sin embargo, Jesús les dice, denles ustedes de comer. El problema de la pobreza y el hambre es muy grave para desentendernos y dejar que cada uno resuelva como pueda su circunstancia, su situación. Y es lo que hacemos normalmente. Híjole, pues sí hay mucha gente muriendo de hambre en el mundo, pero pues yo qué puedo hacer, pues que cada quien busque su alimento, ¿no? Es nuestro pensamiento normalmente. Debemos unirnos para compartir esos 5 panes y esos 2 pescados sin excluir a nadie. Hay muchas formas, a veces nos cuesta trabajo pensar más allá de lo tradicional o fuera de la caja, como dicen algunos, y simplemente no se nos ocurren soluciones, y las hay, y en el mundo hay muchas iniciativas enfocadas a acabar con este problema del hambre a partir de esos 5 panes y 2 peces. Tercer desafío, que es la segunda solución al problema del hambre, que le dicen también los discípulos, pues vamos a comprar pan, ¿no? Si nosotros vamos a darles de comer, vamos a comprar, vamos. Ojo, Jesús no le pidió a su Padre que solucionara el problema del hambre, lo pidió a sus discípulos, al ver la pobreza y el hambre bajo el signo de lo económico. Esto siempre será, para esto siempre será imposible la solución. Si nos basamos en el punto de vista meramente económico, pues siempre va a ser imposible. Pues ¿cómo le vamos a dar? Con los recursos que tenemos no nos alcanza para comprar pan, además de que no vamos a encontrar pan en todo este espacio para poder darles de comer. Pues tampoco esa es la respuesta. En el sentido económico tampoco, en lo material tampoco está el resultado de lo que Jesús, de lo que Dios nos está diciendo y que Jesús está asumiendo. El Papa San Juan Pablo II se preguntaba en este sentido: ¿cómo es posible que en nuestro tiempo haya quien muere de hambre, quien está condenado al analfabetismo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene techo para cobijarse? ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo haya gente que muere de hambre? Nos dice Juan Pablo II, que le falta la salud, que no sabe leer, que no sabe escribir. ¿Cómo es posible? Hay en el mundo 8,000 millones de personas, creo, por ahí debe de andar el número, y hay millones de personas que viven en la pobreza, que viven con hambre, ¿sí? En América tenemos el ejemplo más cercano en Haití, un país donde la gente está muriendo de hambre. Alguien dice, bueno, es que aquí en México la gente no se muere de hambre. Parece ser, y eso dicen las estadísticas, cuando menos, la gente no se está muriendo de hambre. Se está muriendo de pobre porque no se está alimentando bien, a lo mejor porque no está teniendo los elementos necesarios para salir adelante. Pero de hambre, no. Pero ¿qué podemos nosotros hacer para que la gente sí se alimente como debe de ser? El Papa lo dice muy bien: no es posible que en nuestro tiempo esto siga sucediendo. Y nos exhorta el Papa Juan Pablo II:
Es la hora de una nueva imaginación, como se los decía. Una nueva imaginación de la caridad que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacernos cercanos y solidarios. Cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como una limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Nuevo milenio intuente, siempre se me va esa palabra. Inuente, gracias, Pepe. ¿Sí? Eso es el sentido que debemos de darle. No el decir, pues a ver, aquí traigo una moneda que me sobre, pues a ver en qué te sirve. Tenemos que ir más allá de eso, tenemos que vivir una actitud de cercanía y solidaridad con la gente que sufre, con la gente que no tiene, con quienes les falta el alimento, con los migrantes, con los pobres, con la gente que sufre y que no logra salir adelante. En este mismo sentido nos dice el Papa Francisco, hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y la inequidad. El sistema económico mundial excluye. El dinero está mal distribuido en el mundo. Se gasta muchísimo más en armamento que en darle de comer a la gente. Si todo ese dinero que se está gastando en armas en el mundo, en potenciales destructores del mundo, se dedicara a distribuir los alimentos de forma equitativa, otra cosa sería. Hacernos cercanos y solidarios con quien sufre para que el gesto de ayuda sea sentido y no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Entender siempre que a nuestros hermanos les estamos ayudando. De ahí es el término fraterno, de fratelli, de hermanos. Entonces, ayudar a nuestros hermanos, compartir verdaderamente con nuestros hermanos. Y como nos dice el Papa, hay que ser imaginativos, hay que pensar en soluciones distintas a lo que se está haciendo hasta ahora. Hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y la inequidad. Esa economía mata, está matando a millones de personas. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en una situación de calle y que sí lo sea la caída de 2 puntos en la bolsa de valores de Nueva York. Nos importa más escuchar las noticias de la economía que las noticias de marginación, de marginalidad, de crueldad de este mundo. ¿Sí? Gente que está muriendo de hambre, que está muriendo de frío en las calles porque no tiene con qué subsistir. Eso es exclusión, nos dice el Papa Francisco. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Eso es un mundo injusto, inequitativo, un mundo que no está actuando como debería de actuar. Nos lo recalca, lo dice el Papa Francisco. Nos olvidamos de toda esa gente que no tiene y pues vamos caminando como si no pasara nada, como si no existiera. Y en los noticiarios no nos enteramos. ¿Por qué? Pues porque las noticias son otras. Entonces viene un cuarto desafío, que es la tercera solución al problema del hambre: compartir. ¿Cuál es la solución? Compartir. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Le dijeron: 5 panes y 2 peces. Ante el problema del hambre, Jesús orienta a sus discípulos por otro camino. La solución es simple, aunque parezca como la de mayor dificultad. La solución es compartir lo que cada uno tiene.
tiene. Fácil, sencillo, ¿no? Pues no, o sea, no es sencillo, que no lo hacemos. Pero es lo que nos propone Jesús, compartir lo que cada uno tiene. Para Jesús nadie es tan pobre que no tenga algo para compartir, aunque sea poco, y desproporcionado con la magnitud del problema, como los 5 panes y los 2 pescados. Pero esto implica un cambio de mentalidad. Lo implica todo y a todos. Compartir, nos lo dice este texto, es lo importante. Tenemos que aprender a compartir y que en la medida de que yo vaya compartiendo a mi alrededor o con este mundo global que tanto nos acerca al otro lado del planeta, pues a lo mejor a través de ayuda que yo puedo mandar a un país de África, pues a lo mejor son 100 pesos mensuales, pero estoy compartiendo un poquito de eso que yo tengo, si es lo único que puedo, o a lo mejor puedo, en fin, no se trata aquí en este momento de dar ideas, sino de que sepamos compartir y que este cambio de mentalidad lo implica todo y a todos. La pobreza sociológica de la que habla San Lucas en el Evangelio que él escribió es un mal que hay que combatir, la pobreza sociológica, es decir, la pobreza humana, la pobreza en la sociedad, porque es hija de la injusticia y la opresión. Esta pobreza que cunde en todo el mundo y que afecta a millones de personas es hija de la injusticia y de la opresión. Pero la pobreza evangélica de la que habla San Mateo hay que encarnarla o encararla, diría yo. No sé si hubo allí un error de letra, pero podemos encarnarla, hacerla carne, hacerla vivida y encararla también, enfrentarnos al problema, porque se refiere a las actitudes básicas que se requieren para situarse frente a la realidad y construir juntos, otra vez, la casa sobre la roca. Solamente con esta actitud y con esta comprensión de que debemos compartir todos juntos, es que podremos construir juntos esta casa sobre la roca. Y nos dice este texto, entonces les mandó que los sentaran en grupos. La solución que se busca ante una multitud que tiene hambre y anda como ovejas sin pastor, tiene que ser participativa y compartida. Los discípulos, como emisores de Jesús, se acercan a la gente y les dicen, siéntense en grupos de 50. Y cada grupo de 50 va a compartir el pan y el pescado que se les va a entregar. Porque tiene que ser una actitud, como dice aquí, participativa y compartida. Por eso, el Evangelio dice que una vez sentados en grupos, Jesús les dijo, y bueno, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Solo cuando reconozcamos que todos los bienes son un signo de la bendición de Dios, nos dice Juan Pablo II en el documento de Puebla el 28 de enero de 1979, solo cuando reconozcamos que todos los bienes, materiales y no materiales, son un signo de la bendición de Dios, entonces seremos capaces de poner los 5 panes y los 2 pescados al servicio de los hermanos y descubriremos que la vida no se nos ha dado para hacer dinero, sino para ser hermanos. Es fuerte también. Tenemos que descubrir
que la vida y todo lo que tenemos no se nos ha dado para hacer dinero, sino para hacernos hermanos, unos y otros, si somos capaces de entender este signo de Jesucristo. Luego partió los panes y los fue dando a los discípulos para que los repartieran. Esta es la lección de Jesús. Solo así se soluciona el problema del hambre. Partir y repartir como Él lo hizo en la Santa Eucaristía. Así toman sentido las palabras de la consagración. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios nos está pidiendo compartir. Él compartió su cuerpo y nos está entregando su cuerpo a todos nosotros y para nuestra salvación. Y lo que nos está diciendo con esto es: quiero que ustedes hagan lo mismo. Y de hecho lo dice: hagan esto en memoria mía. Pero no solamente el compartir la Eucaristía, sino también el aprender a compartir como hermanos, como todos los que conformamos no solamente la iglesia, sino compartir incluso con los que no lo son, como le hizo Jesús, que vino al mundo y estuvo con pecadores, con comilones, con prostitutas. Que aprendamos a compartir también todo esto con todos, con toda la gente, con todos los demás. Siguiente punto: todos comieron hasta saciarse y recogiendo 12 canastos de lo que sobró. Por eso decía Jesús en otros contextos: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios no defrauda. ¿Cuál es el tema del año jubilar que estamos viviendo en este momento? La esperanza, y la esperanza no defrauda, como lo dice San Pablo. ¿Sí? Si nosotros tenemos esperanza y tenemos fe en Dios, Él no nos va a defraudar, no nos va a dejar solos. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a tanta gente? Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús. ¿Sí? En que quienes tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hacia eso debemos de trabajar, hacia tener hambre y sed de justicia. No nos preocupemos por nada más. Él se encargará, nos ayudará a ser saciados. Denles ustedes de comer, les dice Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. Ya me imagino las caras de todos los discípulos que estaban allí en ese momento. Nos propone Jesucristo un estilo de vida en las bienaventuranzas. ¿Sí? Una enseñanza que nos queda en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, del 1 al 11, y que siempre es conveniente estar leyendo y releyendo y entendiendo por qué son las bienaventuranzas y qué es lo que Jesús nos quiere decir con su mensaje. Es importantísimo esta parte. Lo peculiar de los cristianos, dice aquí, y es también algo fuerte, no es el ayuno. Lo peculiar es la comida. Y los mexicanos somos especialmente buenos para esto de la comida, ¿no? Cualquier pretexto, pues un molito, ¿no? El cumpleaños, pues un molito. El bautizo, pues vamos a hacer un mole, vamos a hacer una comida. La comida es un factor importante, no solamente para la subsistencia, sino como una forma de convivencia social. Y los cristianos lo llevamos a efecto no solamente a través del alimento de la comida, que nos da fortaleza cada día, fortaleza material, sino a través de la comida de su propio cuerpo, que es la
la Sagrada Eucaristía. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, ninguno, se quede sin comer. Por eso Jesús comparó el reino de los cielos con un banquete de bodas en el que la comida es abundante, exquisita y gratis. Jesús nos invita a través de esta parábola a que invitemos a todos que vayamos a todos los caminos y que busquemos a toda la gente para que compartan de este banquete celestial que Él nos está ofreciendo. A todos. Y no quiere que nadie se quede con hambre, quiere que todos nos llenemos de este alimento que Él nos está dando y que es exquisito y es gratuito. El Evangelio de Juan sintetiza de manera admirable el problema del hambre cuando resume todas las hambres de la humanidad en el hambre de vida y presenta a Jesús como el pan verdadero que alimenta a todas las multitudes hambrientas. Si tenemos a Jesús, no necesitamos nada más. Lo dice también San Pablo en una de sus cartas. Soy muy malo para aprenderme los números y poder decir cuál es, pero estoy seguro que lo dice San Pablo, ¿sí? Y nos lo dice San Juan. Jesús es el pan verdadero que alimenta a todas las multitudes hambrientas. Si nos alimentamos del cuerpo de Cristo y de su palabra, que es también su cuerpo, jamás vamos a padecer hambre y vamos a estar siempre nutridos para vivir el reino de Dios. El mismo Jesús, se presenta como el pan vivo que ha bajado del cielo, el pan para los que se alimentan de la fe en Él y el verdadero pan para quienes lo reciben en la Eucaristía. Él se presenta en diversas ocasiones como el pan. El Evangelio de Juan, de San Juan, nos ofrece todos estas palabras de nuestro Señor para mostrarnos que efectivamente Él es el verdadero pan, el camino y la vida, ¿sí? Si nos alimentamos de Él, no necesitaremos absolutamente nada más. Signo profético de este cuarto imperativo ante la crisis de hambre y de pobreza: denles ustedes de comer. El signo profético de este imperativo es la casa de la caridad. Un espacio también de cada parroquia en el que trabajamos por ayudar a todas esas periferias existenciales, como lo menciona el Papa Francisco. Y ante este imperativo, Jesús nos pregunta ¿qué podemos o qué le podemos responder a Jesús? Igualmente, como ha sucedido en todos los anteriores imperativos, aquí nos pide el señor obispo que reflexionamos en 5 criterios para ser misioneros de la caridad. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos nosotros trabajar para ayudar a toda esa gente que está padeciendo el hambre material y el hambre espiritual? El no acercarse a alimentarse del pan de vida que es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Porque para mucha gente la comunión es como si fuera Jesucristo. No, debemos de llevar el pan verdadero a toda la gente y que sepan, no es como si fuera, es verdaderamente Cristo en ese pedazo de pan con el cual nos estamos nutriendo de vida eterna y con el cual estamos buscando el reino de Dios, y prácticamente estamos en él si seguimos
por ese camino. Bueno, pues a partir de este imperativo veamos qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué podemos proponer en la parroquia que se haga. Ya hay algunos esfuerzos que se hacen prácticamente en todas las parroquias y que es el recolectar víveres para entregar despensas a la gente que lo necesita. Esta es una labor importantísima y fundamental en la que todos deberíamos de colaborar, todos. Pero además de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar con esta labor que Dios nos está pidiendo? Y bueno, pues creo que sí, lo logramos. Muchísimas gracias. Serían estos dos imperativos, el que se refiere a la salud y el que se refiere a la pobreza, y que Dios nos pide que en cada una de nuestras diócesis, parroquias, pequeñas comunidades, familias, los asumamos como propios y que realmente trabajemos en todo ello para lograr que este mundo sea de verdad más justo y más equitativo. No vamos a poder acabar con el hambre en África nosotros, pero a veces con ideas podemos sí hacer mucho y podemos apoyar para que el hambre se acabe a lo mejor en otros ámbitos y que también se acabe el hambre espiritual o la desnutrición espiritual que viven muchos seres humanos. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta, comentario, opinión o queja. Sí, adelante. Adelante, todos tenemos la Se palabra. hablaba de que Jesús curaba enfermedades. También hay ahí en Mateo que dice, ¿por qué nosotros no pudimos curarlo? ¿Qué le faltó? Y Jesús les dice de que para esto hay que orar y ayunar. Ah, es verdad. Ya hay muchas cosas de la raza. Le da ataques epilépticos. Le di cuenta porque yo conozco una persona que le da ataques. Y ya estoy cansado de hacer oración. Pero no hay ayudar. Bueno, nunca debemos de cansarnos de hacer No, oración. no, Les cuento así rapidísimo una anécdota. Un escultor, un gran escultor, de los mejores en el mundo, que llegó un hombre muy rico y le dijo, yo tengo unos caballos hermosísimos y quiero que me haga una escultura de ellos, pero que sea algo que la gente lo vea y diga, wow. Entonces se pone a trabajar el escultor. Pasan 2 meses y viene aquel hombre rico y le dice al escultor, ¿qué pasó? ¿Cómo va? ¿Cómo están mis caballos? Y ve que el bloque de mármol está intacto, no le he hecho nada. No, pues, espérame tantito. Yo llevo mi tiempo. Y pasan los meses y regresa este hombre rico y ahora sí, seguro que ya me lo tiene. Espérese tantito, ahí está el bloque de mármol. Ya le hice algunos trazos, pero espérenme tantito, ténganme paciencia. Y así sigue cada mes y cada mes y cada mes regresando. Y pues el escultor, espérenme tantito, yo sé en qué momento va a estar esto listo. Hasta que finalmente, después de un tiempo muy largo, llega esta persona que encargó la escultura y entra y ve aquella magnífica escultura de sus caballos en galope, con la perfección de hasta incluso el menor pelito del caballo, de la crin del caballo, y se queda maravillado. ¿Sí? Finalmente la obra fue terminada y todos cuando veían esta escultura quedaban extasiados. Pues ese es nuestro Señor. Nosotros queremos ver las obras así y queremos, es que ya te recé todos los días, Señor, y no me haces caso.
espérame tantito, tenme paciencia, yo llevo las cosas a mi tiempo, igual que este escultor. Entonces, pues nunca nos cansemos de orar ni de hacer lo que nos toca, que Dios está haciendo lo suyo. Es lo que se oye, pues, que uno piensa como humano. A Pedro le dijo, Exacto, está pensando como humano, ¿no? exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, creo que pues ya concluyó nuestro tiempo, Pepe. Sí. Pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Estos fueron el tercero y cuarto imperativo. Las próximas semanas veremos el quinto y el sexto imperativo, y en la última semana el séptimo imperativo y un resumen general de los 7. Gracias. Al contrario. Gracias, Gabriel. Le agradecemos a Gabriel su participación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios también por este momento que nos ha regalado. Recuerden que al término de esta presentación de Gabriel, continuamos todavía con el consejo parroquial. Va a haber ahorita reunión del consejo parroquial. Entonces terminamos con una pequeña oración y solamente consagrarnos a nuestra Madre Santísima con esta pequeña oración. Dulce Madre, no te dejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias los que nos quieran acompañar aquí en el consejo.